Bienvenidos a la presentación de la tesis doctoral titulada Modelo numérico del comportamiento de la grieta de tracción en suelos del doctorado en Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes. El candidato, mi persona, Johannes Enrique Briceño Balsa, el tutor, el doctor Francisco León Oviedo, la doctora Norly Belandres, la cotutora, el asesor es el doctor Roberto Úcar. Los jurados que nos acompañan tenemos a la doctora Yoconda González, al doctor Miguel Díaz y al doctor Iván Contreras. También agradezco la presencia de compañeros de trabajo, de familiares, amigos, y comenzamos. El esquema de trabajo que se va a manejar es el planteamiento de la investigación, la justificación, los objetivos, los antecedentes, el marco teórico, el alcance, la metodología, análisis de resultados y conclusiones. El planteamiento de la investigación se basa en que la resistencia a la tracción sea despreciado en el análisis geotécnico y solamente se ha utilizado la resistencia a la compresión como parámetro de resistencia en el caso de material suelo. Esto debido posiblemente a que como es baja en comparación a la resistencia a la compresión y es difícil tener un equipo que pueda aplicar de manera directa esfuerzos de tracción, entonces se ha venido despreciando. Sin embargo, existen autores como Ávila que señala que la resistencia a la tracción es importante en algunos casos particulares como la desecación de suelos, la presencia de grietas de tracción en taludes, obras de sostenimiento de tierra, entre otros. Este planteamiento de investigación lo vamos a manejar en tres grupos. El primer grupo es hallar una correlación entre la resistencia a la compresión y tracción. Eso se va a hallar a través de dos etapas, una etapa experimental y una etapa por modelado. La etapa experimental consiste en tomar unas muestras de suelo y aplicar ensayos de uso común que se consiguen en cualquier laboratorio de mecánicas de suelo, los equipos necesarios. Ese ensayo es el ensayo de compresión simple o inconfinada, el ensayo de tracción indirecta. De esta manera se van a obtener resistencia a la compresión y resistencia a la tracción de manera indirecta. Esto con la finalidad de hallar una correlación entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. La otra etapa dentro de este primer punto del planteamiento de la investigación se va a hacer a través de modelado. Se va a modelar los ensayos que ya se tienen de la parte experimental, se le van a dar los mismos estados de esfuerzo y se van a determinar los mismos parámetros, la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción hallada de esta manera, para luego poder hallar una correlación o también revisar la correlación que se halló en esta etapa experimental. También se evaluará el comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción. Esto se hará por modelado y poco más adelante aclararemos por qué se hace por modelado. Y la intención es revisar cómo es el comportamiento en esta zona de tracción del envolvente de rotura, donde se ha evaluado muy poco en suelos y ya se ha hecho en rocas, y es interesante ver cómo es ese comportamiento, si es un comportamiento lineal o no, cómo se enlaza esa zona de tracción con la zona de compresión conocida del criterio de rotura de Morculón. Luego, para finalizar, se va a aplicar en un caso donde es importante la resistencia de la tracción, en un caso práctico, que es la estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción en suelos. Esto se va a hacer por modelado y se va a evaluar la ubicación y la profundidad de esa grieta de tracción sin tenerla que fijar previamente, solamente revisando cómo va a ser la trayectoria de la superficie de rotura que se va a encontrar en el análisis y cómo afecta esto la estabilidad del talud. La justificación: es importante determinar de alguna manera la resistencia a la tracción para que se pueda incluir en análisis geotécnicos, especialmente en esos casos particulares que ya nombramos. Para ello, entonces, vamos a hallar una correlación con parámetros sencillos de obtención, con ensayos sencillos, como es la resistencia a la compresión simple y la tracción indirecta o el ensayo brasilero. También se va a estudiar el comportamiento del envolvente de rotura, porque no se ha hecho en el material suelos en la zona de tracción, solo se ha hecho en rocas, y corroborar si también, como en el caso de las rocas, ese comportamiento es no lineal en esa zona de tracción. ¿Qué pasa con el comportamiento de Morculón que se ha extendido a esa zona de tracción? ¿Cómo esa envolvente de rotura se empata desde la zona de tracción hasta la zona de compresión con el comportamiento de Morculón, que es muy conocido? Es posible también
hallar de manera indirecta con la evaluación del comportamiento de envolvente de rotura otra forma de determinar la resistencia a la tracción de manera indirecta, y ver en general cómo es el comportamiento en todo las zonas que comprenden un diagrama ampliado de Moore. Por último, pues se evaluará un caso particular que es importante porque es muy común que se presenten grietas de tracción en taludes de suelo. Es importante entonces evaluar dónde va a estar ubicada esa grieta, qué profundidad va a tener sin necesidad de fijarla previamente y cómo esto afectaría la estabilidad del talud. Entre los objetivos tenemos el general, que es modelar numéricamente el comportamiento de la grieta de tracción en suelos, correlacionando la resistencia a la tracción y a la compresión para su aplicación en estudios geotécnicos. Los específicos tenemos evaluar el comportamiento de suelos sometidos a tracción y a compresión de forma experimental mediante ensayo de laboratorio para la obtención de las propiedades resistentes y elásticas. Modelar el comportamiento del suelo para probetas cilíndricas con presencia de grietas de tracción con diferentes estados de esfuerzo para su comparación con los resultados del laboratorio. Luego determinar correlaciones entre la resistencia a la tracción y la compresión simple del suelo para la evaluación e inclusión de la resistencia a la tracción en los estudios geotécnicos. Evaluar por modelado el comportamiento del envolvente de rotura de suelos en la zona de tracción y evaluar el comportamiento también por modelado para grietas de tracción en taludes de suelo para diferentes estados de esfuerzos. Los antecedentes que se van a revisar se van a dividir en tres grandes grupos, los mismos grupos del planteamiento de la investigación, y luego primero vamos a revisar entonces lo que tiene que ver con la resistencia a la tracción, lo que tiene que ver con el comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción y lo que tiene que ver con la estabilidad de taludes con presencia de grietas de tracción. En cuanto a lo que tiene que ver con la resistencia a la tracción, tenemos varios autores, se revisaron varios autores como Lambie, Whitman, Baker, Snyder y Miller, Turner, Morris, Abudissidiak, Ayat, Farrell, Turner, Tan y Graham. Todos ellos evaluaron la resistencia a la tracción de manera indirecta, modificando equipos que por lo general inducen esfuerzos a compresión, como equipos triaxiales, equipos de compresión simple, entre otros, para poder hallar de manera indirecta la resistencia a la tracción. En cuanto al comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción, principalmente se tienen estos autores Griffin, Baker, Goodman y Brace. Todos ellos evaluaron en la zona de compresión, que es la zona del primer cuadrante en este diagrama de envolvente de rotura. Evaluaron material suelo y material roca en la zona de compresión, pero en la zona de tracción solamente evaluaron materiales de roca. Hallaron que el comportamiento en la zona de tracción para las rocas ya no tiene un comportamiento lineal como en la zona de compresión ni como el criterio de rotura de Moore. También se determinó que se estaba sobreestimando la resistencia a la tracción, prolongando este comportamiento de Moore-Coulomb. Por lo tanto, establecieron una línea de corte de tensión donde más allá de esa línea se estaría sobreestimando por bastante la resistencia a la tracción del suelo. Hay que recordar que todo esto se hizo en rocas y esta investigación pretende evaluar ese comportamiento de la envolvente de rotura en esa zona, pero en el material suelos. Los antecedentes que se revisaron de la estabilidad de taludes con presencia de tracción lo podemos dividir en 4 grupos. Lo que utilizan para el análisis la teoría de la mecánica de fractura, lo que estudian la formación y la propagación de la grieta de tracción, lo que utilizan los métodos analíticos y lo que utilizan los métodos numéricos. Entre lo que utilizan la teoría de la mecánica de fractura, esta teoría originalmente era para metales o se desarrolló en metales y luego se trasladó a otros materiales hasta que llegó al área de geotecnia de las rocas y los suelos. Y ahí se revisaron algunos autores como Bishop, Skepton, Vallejo y Sada. Todos ellos evaluaron las grietas de tracción, especialmente en terraplenes de presas de tierra, donde es bastante importante la propagación de estas grietas, la aparición de estas grietas por asuntos de infiltración de agua y la estabilidad de los taludes. Los que utilizaron o revisaron la propagación de las grietas
tenemos a varios autores revisados: Chodowski, Alberro y Hernández, Arias y Aubinet, Murrios, Vallejo y Sada. Todos ellos evaluaron también en presas de tierra, en esos terraplenes de las presas de tierra, pero con una particularidad que fue fijar primero la ubicación de la grieta de tracción, y también establecieron una profundidad para luego hacer el análisis de estabilidad, es decir, que prefijaron la grieta. Lo que utilizan los métodos analíticos, hay muchos autores. La gran mayoría utiliza el método de equilibrio límite. Entre esos autores tenemos a Terzaghi-Peck, Palmiro y Reis, Lau y Lum, Cousin, Ucar, Sukla, Michalowski, Utili, Chen Xiao, Akran, Yuan Li, Xiaoyan, Ucar y Belandria y Tan. Todos ellos, o la gran mayoría de ellos, evaluaron esta estabilidad en rocas, pero prefijando la grieta de tracción, es decir, su ubicación y su profundidad antes de realizar el análisis de estabilidad. Los que utilizan los métodos numéricos, también hay mucha cantidad de autores, se revisaron algunos. La mayoría utiliza el método de elementos finitos para ese análisis por los métodos numéricos, y se revisó a Juárez, Hamán, Belandria, Lin Chao, Hei Hao, Tan, Chuhei, Xiaoyin. Todos ellos trabajaron en roca, o la gran mayoría de ellos trabajaron en roca, utilizaron el método de equilibrio límite, utilizaron la mayoría el método de elementos finitos, pero todos prefijando la ubicación de la grieta de tracción, el mismo caso. Prefijando la grieta antes de análisis de la estabilidad. Vamos a hacer algunos comentarios sobre los antecedentes en la envolvente de rotura, en la evaluación del comportamiento de la envolvente de rotura. Dijimos que todos los autores han trabajado en roca, tanto en la zona de compresión como en la zona de tracción. Algunos de ellos evaluaron la zona de compresión para suelos, pero en la zona de tracción ninguno evaluó suelos. Esta investigación pretende evaluar en esa zona de tracción para el material suelo, ver cómo es ese comportamiento, si es lineal o no, si se está sobreestimando la determinación de la resistencia a la tracción con el criterio de Mohr-Coulomb, ver cómo se empata esa zona de tracción con la zona de compresión y tratar de hallar el comportamiento de ese envolvente de rotura. En cuanto a los antecedentes revisados de la estabilidad de taludes con grietas de tracción, todos coinciden en prefijar la grieta de tracción. Esta investigación pretende evaluar el comportamiento de la superficie de rotura, la aparición de esa superficie de rotura, y a través de la superficie de rotura, de su trayectoria, poder determinar la ubicación y profundidad de la grieta de tracción, es decir, sin fijarla previamente, y luego ver cómo esa grieta de tracción afecta la estabilidad del talud, y evaluando ese parámetro de estabilidad que es el factor de seguridad. El marco teórico, vamos a revisar algunos conceptos. Entre los ensayos de laboratorio, que son los que se utilizaron en esta investigación, tenemos el de compresión simple o inconfinada y el de tracción indirecta. Los estados de esfuerzo del de compresión simple, pues tenemos un pistón que produce una carga axial, y esa carga axial en el momento de la falla representa la resistencia a la compresión. Ese esfuerzo principal es sigma 1. No tiene confinamiento lateral, por tanto el esfuerzo principal lateral sigma 3 es igual a 0. En el ensayo de tracción indirecta no se tiene aplicación de esfuerzos axiales, por tanto sigma 1 es igual a 0, y los esfuerzos laterales que se aplican y que inducen una falla por tracción representarían el esfuerzo principal sigma 3. Aquí tenemos una cámara triaxial, que es el aparato idóneo para hallar parámetros de resistencia de suelos y de rocas. Y no es más que una cámara hermética donde se tiene una muestra de suelo que va a estar confinada por un fluido al cual se le aplica presión. Ese fluido es agua. Entonces, aumentando la presión de ese fluido, se induce un esfuerzo de confinamiento en la probeta. Es decir, ese esfuerzo viene a representar el esfuerzo principal sigma 3. El pistón que aplica una carga axial
que a la larga va a hacer fallar la probeta, combinado con la presión de confinamiento, entonces esto representaría el esfuerzo principal sigma 1. Luego, ¿cuál es el fin? Obtener los esfuerzos de rotura, que serían los esfuerzos normales sigma n, y los esfuerzos tangenciales a esa superficie de rotura, que son los esfuerzos cortantes tau su n. Luego esos esfuerzos se pueden representar en un diagrama de Mohr. Aquí podemos notar que el diagrama está representado en el primer cuadrante, porque es el cuadrante que representa a todos los esfuerzos a compresión, y la cámara triaxial produce solamente esfuerzos a compresión. Ahí podemos entonces representar los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3, los esfuerzos normales de rotura sigma n y los esfuerzos cortantes de rotura tau su n. Si en ese punto de rotura, representativo de la rotura, se traza una envolvente, es decir, una tangente a ese círculo, obtendremos la envolvente de rotura. Aquí en este caso vemos de comportamiento lineal, que es el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, con sus parámetros de resistencia a la cohesión, que se determina con el corte del eje Y, el ángulo de fricción interna, que es la inclinación de esa envolvente de rotura. Ahora bien, si se quieren evaluar otros estados de esfuerzos distintos a la compresión en ese diagrama de Mohr, hay que ampliarlo y tomar varias zonas. La zona A, que es la representativa de este círculo rojo, representa la tracción uniaxial, es decir, que ese círculo rojo representa la resistencia a la tracción, donde sigma 1 es igual a 0 y sigma 3 es la resistencia a la tracción. Luego tenemos otra zona, que es la zona B, representada por este círculo verde, que es la transición entre la tracción y la compresión. Luego tenemos la zona C, representada por este círculo magenta, donde sigma 1 es igual a la resistencia a la compresión y sigma 3 es igual a 0. Eso representaría la compresión uniaxial. Luego tenemos el círculo azul, que representa la zona D, que es una zona de compresión biaxial. Entonces tendremos dos círculos de mayor importancia: el rojo, que representa la resistencia a la tracción, y el magenta, que representa la resistencia a la compresión. Aquí vale acotar algo. Habíamos comentado que la cámara triaxial solamente se obtienen esfuerzos a compresión. Por tanto, en esa zona de compresión, la zona C y D, se pueden determinar de manera experimental o por modelado también. Pero la zona A y la zona B, que está relacionada con esfuerzos a tracción, no hay manera a través de un ensayo de compresión biaxial. Por tanto, entonces esa zona se va a evaluar solamente por modelado, exclusivamente por modelado, que fue lo que dijimos que íbamos a aclarar más adelante. Luego, pues, si unimos todos esos puntos de rotura de todos esos círculos y de todas esas zonas, vamos a obtener la envolvente de rotura, que es la que vamos a evaluar. En el caso suelo, en la zona de tracción, y tenemos este diagrama entonces de referencia de envolventes de rotura de los autores que trabajaron en roca, y esta investigación pues pretende hallar ese envolvente de rotura en la zona de tracción, pero en suelos. Vamos a revisar el concepto de talud, que no es más que una inclinación o un corte que, si se produce de manera natural o una formación de manera natural, se conoce como ladera, y si se hace con maquinaria, por ejemplo cuando se construyen las secciones transversales de una carretera, pues se conoce como talud. Tiene algunas zonas importantes, algunas partes importantes, que es la altura, la base, la cara, la cresta, la inclinación. Tenemos la superficie de deslizamiento de rotura, y esa superficie de deslizamiento pues genera un bloque o una cuña deslizante. ¿Cómo se va a evaluar el comportamiento de la estabilidad? Se va a evaluar a través del factor de seguridad, que es el parámetro que se utiliza. Y el factor de seguridad no es más que un cociente entre la fuerza de resistencia y la fuerza desestabilizante. Las fuerzas resistentes estarían representadas por el criterio de rotura de Mohr-Coulomb con sus parámetros de resistencia, mientras que las fuerzas deslizantes pueden estar compuestas por el peso de la cuña deslizante, alguna sobrecarga, acciones sísmicas, fuerzas hidrostáticas, entre otras. La grieta de tracción. La grieta de tracción no es más que una interrupción de la superficie de rotura. Aquí podemos ver la superficie de rotura del talud, que en este caso de suelo viene representada por una espiral logarítmica, y en el transcurso de esa trayectoria se produce un cambio a una dirección vertical o casi vertical, que representa la grieta de tracción. ¿Por qué es importante el estudio de estas grietas? Porque
como ya se había comentado, la resistencia a la tracción es más baja que la resistencia a la compresión. Entonces, una vez que se produzca la resistencia a la tracción, que es lo que se produce primero, la falla por tracción, entonces aparecen esas grietas, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Esas grietas van a ser los primeros indicios, las primeras señales de alarma, que si se producen con tiempo, se pueden tomar medidas preventivas como desalojos, interrupciones de paso en carreteras y otras medidas de seguridad. También se revisaron conceptos como de métodos numéricos, simulación y el método de elementos finitos. El alcance va a estar dividido también en tres. El primero, pues, hallar una correlación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción usando ensayos de común uso y de manera sencilla. Aquí podemos ver entonces los ensayos que ya nombramos con sus respectivos modelos, con los mismos estados de esfuerzo, ¿no? Luego el otro alcance, pues, es evaluar la superficie de rotura en la zona de tracción, pero para suelos. El otro es evaluar la ubicación y la profundidad de las grietas de tracción en esos taludes de suelo sin fijarla previamente y ver cómo esto afecta a la estabilidad. La metodología que se utilizó. La metodología se dividió en 5 etapas. La primera, pues, hallar de manera experimental, utilizando ensayos de compresión simple, tracción indirecta, hallar la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción hallada de esta manera, y luego en la segunda etapa es modelar esos ensayos con los mismos estados de esfuerzo para determinar la misma resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. La tercera etapa es comparar esos resultados de la primera etapa y de la segunda de manera experimental y por modelado y hallar una correlación entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Ahí es donde se persigue alcanzar el primer aporte de esta investigación, que es hallar de manera indirecta la resistencia a la tracción para poderla incluir en los estudios geotécnicos. La cuarta etapa, pues, evaluar el comportamiento de rotura, de la envolvente de rotura en la zona de tracción. Pues, ¿cuál es el interés? Pues obtener un comportamiento que no se tiene, que solamente se tiene en rocas, ver cómo ese comportamiento se enlaza con la zona de compresión, con el comportamiento muy conocido de Mohr-Coulomb, ver si se está sobreestimando la resistencia a la tracción utilizando la prolongación del criterio de rotura de Mohr. Otra cosa que se busca es lograr como aporte, pues, también obtener de manera indirecta la resistencia a la tracción en esa zona, obtener el comportamiento de la envolvente de rotura y cómo posiblemente esto afecta a los parámetros de resistencia. Por último, evaluar un caso particular que es la ubicación de la grieta de tracción y su profundidad en taludes de suelo sin fijar previamente esa grieta y ver cómo esto afecta a la estabilidad. Para la primera etapa, que son los ensayos de laboratorio, se tomaron 3 muestras en diferentes partes del estado Mérida, con diferentes contenidos de humedad, de modo que con ese contenido de humedad se pudiera apreciar en los ensayos a simple vista la aparición de grietas de tracción. Entonces se elaboraron probetas, 60 probetas para el ensayo de compresión simple, 60 probetas para el ensayo de tracción indirecta y serían entonces 120 probetas por cada muestra de suelo. Entonces se determinó la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. Luego se modeló con un programa de comercial de elementos finitos, se le dieron sus condiciones de contorno, su criterio de roturas de Mohr-Coulomb, se colocaron las propiedades elásticas y mecánicas del suelo y se modelaron los ensayos de tracción indirecta de compresión simple y se halló lo mismo, la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión, pero esta vez por modelado. Los modelos que se utilizaron, pues, para el de compresión simple se le dieron los mismos estados de esfuerzo. Sigma 1 igual a la resistencia a la compresión y sigma 3 igual a 0. Aquí tenemos una tabla con las dimensiones, las propiedades elásticas y mecánicas de las probetas para las diferentes muestras. Aquí tenemos el modelo con sus cargas de compresión y sus limitaciones de desplazamiento y de rotación, es decir, las condiciones de contorno. Aquí tenemos la imagen del centro, tenemos la discretización del modelo, el mallado, y luego tenemos un diagrama de deformación por cortante donde vamos a obtener la resistencia a la compresión. Para el ensayo de tracción indirecta, de igual manera, se le dieron los
los estados de fuerzos, sigma 1 igual a 0 y sigma 3 a la larga es la resistencia a la tracción. Y aquí tenemos la tabla con las propiedades elásticas y mecánicas y dimensiones de la probeta para las 3 muestras. Tenemos el modelo aquí a tracción indirecta, el modelo con sus cargas y sus limitaciones de rotación y desplazamiento, y a la derecha tenemos el diagrama de deformación por cortante con su discretización y la aparición de la grieta de tracción, de donde se obtuvo la resistencia a la tracción. Luego la tercera etapa fue tomar entonces esos resultados de la primera y la segunda, graficar la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión y ver si se correlacionan, si hay alguna relación entre ellas para llegar a un aporte en esta investigación. En la evaluación del envolvente de rotura en la zona de tracción dijimos que vamos a pasar entonces desde la zona de tracción uniaxial a la zona de compresión uniaxial. Es decir, desde el círculo rojo al círculo magenta. Vamos a hacer un recorrido de estados de esfuerzo, arrancando desde el primer estado de esfuerzo, sigma 1 igual a 0, sigma 3 igual a la resistencia a la tracción. Vamos a ir incrementando el valor de sigma 3 hasta que él se haga 0 y sigma 1 pase a ser la resistencia a la compresión. Es decir, un barrido por toda la zona de transición para poder obtener los diferentes estados de esfuerzos y puntos de rotura de los diferentes modelos analizados. Luego, ¿qué se hace? Se trazan todos esos resultados en un diagrama de Mohr. Todos los esfuerzos principales y los esfuerzos de rotura. Aquí los tenemos en la zona de tracción y la transición entre la tracción y la compresión. Luego, pues, se unirán todos esos puntos con una tangente para obtener la envolvente de rotura y hacer el análisis respectivo. En la última etapa, que es el ejemplo de aplicación, también se utilizó un programa diferente de método de elementos finitos para hacer el modelado. Se le dieron las condiciones geométricas al talud. Se hizo la discretización, se le colocó el modelo de rotura de Mohr-Coulomb, se aplicaron los estados de esfuerzo y se empezaron a variar parámetros geométricos como la inclinación y la altura del talud para que apareciera la superficie de rotura. Una vez que en los diagramas de deformación aparece la superficie de rotura, evaluamos si en esa superficie de rotura aparece la grieta de tracción. Si aparece, entonces se medirá la profundidad y la ubicación de esa grieta de tracción, es decir, sin fijarla previamente, y luego evaluar la estabilidad, cómo se ve afectada con la presencia de esta grieta de tracción. Para ello se tomaron dos materiales con sus propiedades elásticas y mecánicas, y entonces se variaron los parámetros geométricos, como ya comenté. La inclinación se variará entre 40 y 75, se varió entre 40 y 75 grados. Y la altura se tomaron 3 alturas, 10, 15, 20. ¿Por qué este rango de variación? Porque esto nos garantizaba que el factor de seguridad fuera mayor a 1. Es decir, que en el programa no se produjera colapso. Esto permitía que el programa muestre los diagramas de deformación por cortante para poder identificar la superficie de rotura y de esta manera la grieta de tracción. Si se dan valores mayores de inclinación a 75 grados y mayores de altura de 20 metros para los materiales que tenemos, se produce el colapso. El factor de seguridad era menor que 1 y el programa no muestra los diagramas de deformación que interesan. Aquí podemos ver esos diagramas de deformación. Entonces podemos ver la aparición de la superficie de rotura. La podemos ver aquí en esta imagen ampliada, donde vemos que trae una trayectoria que para este caso de suelos en espiral logarítmica, y a lo largo de esa trayectoria hay un cambio a una trayectoria vertical o casi vertical que viene a representar la grieta de tracción. Esto lo aseguran otros autores como Burkhardt, John Xiao y Tang, que ese cambio de la trayectoria representa la grieta de tracción, y además que esa superficie de rotura se parte ahora en dos bloques. Un bloque de la izquierda, en este caso en suelos, que viene representado por una espiral logarítmica que está sometida a esfuerzos de compresión. Y el cambio de trayectoria vertical o casi vertical viene representado por esfuerzos de tracción. Entonces, ese cambio de esfuerzos de compresión a esfuerzos de tracción
evidencia la presencia de una grieta de tracción. No queda más entonces que medir esa profundidad en la escala que nos da el programa de la grieta de tracción y ver cómo es su ubicación con la cresta y con la base del talud. Todo esto fue posible sin fijarla previamente, ¿no? Otra manera de identificar qué es la presencia de la grieta de tracción es pedir a todo lo largo de esa superficie de rotura, pedir resultados de esfuerzos, que es lo que muestra el programa aquí. Lo que tenemos en la primera imagen es la zona de tracción ampliada y la tabla muestra entonces ese cambio de esfuerzos. La zona de compresión tiene esfuerzos a compresión con signo positivo y los esfuerzos a tracción en la zona de tracción tienen signos negativos. Entonces este cambio de símbolos de positivo a negativo, de compresión a tracción, evidencia la presencia de la grieta de tracción. También se evaluará el factor de seguridad, cómo afecta la presencia de esa grieta de tracción la estabilidad del talud. Esto se va a hacer con un método que se conoce como método de reducción de los parámetros de resistencia del ángulo de fricción y la cohesión hasta producir la falla y poder determinar el factor de seguridad. Para el análisis de resultados vamos a analizar la primera etapa, que es la etapa de los ensayos de laboratorio. Recordar que se hicieron 60 briquetas para cada ensayo, es decir, 120 para cada muestra. Eso es lo que está planteado aquí o está mostrado en esta tabla, es un resumen. Podemos ver entonces el resumen para las tres muestras de la resistencia a la compresión, de la resistencia a la tracción y de la relación que existe entre ambas, ¿no? Entre la resistencia a la tracción y la compresión, la relación porcentual. Se muestran algunos datos estadísticos como la desviación estándar. Más adelante se va a ampliar un poco más el análisis estadístico. Podemos ver que son bajos los valores de la desviación estándar, es decir, que hay poca dispersión en los resultados. Y entonces esta relación muestra que la resistencia a la tracción representa entre un 17 y un 18 y tantos puntos de la resistencia a la compresión. Aunque baja, comparativamente con otros materiales es más significativa, porque en rocas y en concreto, por ejemplo, está alrededor del 10%. En suelos está un poco más alta, entre el 17 y 18 y tanto. Luego se le pide o se graficó la resistencia a la compresión contra la resistencia a la tracción y nos da este diagrama de dispersión. Aquí están las tres muestras con todos sus ensayos. Es decir, aquí están los 120 ensayos para cada muestra y son tres muestras. Y obtuvimos, pidiéndole al programa de gráficos una línea de tendencia de mejor ajuste mostrando esta línea recta y podemos obtener entonces una ecuación lineal que nos correlaciona la resistencia a la tracción con la resistencia a la compresión. Más adelante se le hará un análisis más profundo a esta determinación de esta ecuación. Aquí está el primer aporte de esta investigación: hallar de manera indirecta la resistencia a la tracción basado en ensayos muy sencillos. Aquí con esta ecuación podemos determinar entonces la resistencia a la tracción de manera indirecta. Podemos notar que hay un vacío, un hueco de valores en una zona donde no hay valores de resistencia a la tracción ni la de compresión en el diagrama de dispersión. Esto nos abre la puerta para seguir esta línea de investigación, es decir, buscar otros materiales para poder completar esa zona vacía. Y seguramente pues mantendremos una relación similar. Luego se hizo un análisis de correlación. Para ello fue necesario pues hacer una prueba de bondad de ajuste desde la distribución normal para descartar si nuestros resultados siguen una distribución normal. Para ello se utilizó se fijó una confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se utilizó una prueba conocida para esto, que es la metodología de Kolmogorov-Smirnov, y se utilizó un paquete estadístico libre como RStudio, que es muy sencillo y muy práctico. Se estableció una hipótesis y se obtuvo este valor estadístico del p-valor, que está representado en esta tabla, donde podemos mostrar las tres muestras por separado y también la unión de los tres resultados de las tres muestras. Se comparó el valor del error que es mucho mayor que el p-valor. Esto indica que no se acepta la hipótesis, por tanto la distribución de los datos no sigue una distribución normal.
Entonces, si no sigue una distribución normal, vamos a verificar si la correlación que existe entre esas variables es lineal. Para eso se utilizó el coeficiente de correlación lineal de Pearson. También se utilizó el programa RStudio como apoyo. Se fijó una hipótesis y se comparó el valor del margen de error con el valor estadístico p-valor, y se puede notar que para todos los casos es mucho mayor alfa que p-valor, lo que indica que se acepta la hipótesis. Por tanto, la relación que existe entre las variables es lineal. Ese valor de coeficiente de correlación de Pearson nos da valores por encima de 0,9 en la tabla anterior. Por tanto, esto indica en la teoría que es una relación fuerte entre las variables. Otro aspecto importante a revisar es el coeficiente de determinación de Pearson, porque es muy útil, porque nos muestra la varianza compartida entre las variables. Podemos ver que los valores para las muestras unidas 1, 2 y 3 tienen valores por encima de 0,9, pero muy cerca de 1. Eso indica en la teoría que las variables se correlacionan directamente. Entonces tenemos una relación fuerte. Las variables se correlacionan directamente de manera positiva. Por tanto, esto viene a validar el modelo y viene a validar la ecuación de aporte que se encontró dos láminas atrás. Se mostró dos láminas atrás. La segunda etapa es hallar por modelado la misma resistencia a la tracción y la compresión basado en los modelos tomados de los ensayos de laboratorio. Y aquí vemos en esta tabla, comparamos esos resultados por modelado con los del laboratorio. Podemos ver los ensayos, los resultados a compresión, los resultados de la resistencia a la tracción y la relación porcentual que existe entre la tracción y la compresión. Podemos ver que obtenemos bastante similitud en los resultados y aproximaciones entre 1 y 3 cifras significativas, lo que es suficiente para un análisis geotécnico. Esto entonces viene también a ratificar la primera etapa de los ensayos de laboratorio y viene a ratificar entonces la correlación que se halló con la ecuación. Ahora vamos a evaluar el comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción. Recordemos que se hizo un barrido desde el primer círculo rojo, que era de tracción uniaxial, hasta el círculo magenta, que es compresión uniaxial. Es decir, todos los estados de esfuerzos, arrancando del primer círculo, que es sigma 1 igual a la resistencia a la tracción y sigma 1 igual a 0 y sigma 3 igual a la resistencia a la tracción. Luego se fue incrementando ese valor de sigma 3 hasta que se hace 0, es decir, llegamos al círculo de la resistencia a la compresión. Sigma 3 igual a 0, sigma 1 igual a la resistencia a la compresión. Esto que estamos mostrando es de la muestra 1, porque las demás muestras tienen un comportamiento muy similar. Entonces, para no sobrecargar, vamos a mostrar la muestra 1. ¿Qué se hizo entonces? Se hizo un barrido en esa zona de transición y se obtuvieron diferentes puntos con sus esfuerzos de rotura, sigma n y tau sub n, para que al final todos estos puntos conformen la envolvente de rotura en la zona de tracción. Aquí la vemos en este diagrama, representado en este diagrama de Moore, la zona de tracción y la zona de transición, con los 9 puntos que se evaluaron. Y luego vemos aquí un diagrama ampliado con todas las zonas: transición, tracción, transición, compresión uniaxial y compresión biaxial. Luego, si unimos todos esos puntos de rotura con una tangente, obtenemos lo que tenemos aquí, lo que vemos aquí, que es la envolvente de rotura completa para suelos. Vemos la zona de tracción uniaxial, la zona de transición entre la tracción y la compresión, la zona de compresión uniaxial y la zona de compresión biaxial. Vemos en la zona de tracción un comportamiento no lineal, al igual que en rocas. Y ese comportamiento, el envolvente de rotura, se apega a ese primer círculo de tracción uniaxial. Por tanto, se puede representar por esta ecuación el comportamiento, que es la ecuación de ese primer círculo. Y ese comportamiento llega hasta el primer punto o hasta el punto de rotura de ese primer círculo. Luego entramos en la zona de transición, que no tiene un comportamiento lineal estrictamente, pero sí, para simplificar, lo podemos aproximar a una recta, a un comportamiento lineal que tiene esta ecuación de comportamiento. Y luego, si entramos en la zona
de compresión, que es el criterio de rotura de Mohr-Coulomb tradicional, que tiene un comportamiento lineal, y aquí vemos la ecuación tradicional de Mohr. ¿Qué estamos obteniendo aquí como aporte de esta investigación? La primera ecuación nos permite hallar de manera indirecta también la resistencia a la tracción utilizando ecuaciones paramétricas. También todas las ecuaciones de comportamiento nos ayudan a empatar esa zona de tracción con la zona muy conocida de compresión. En todas estas ecuaciones pues nos dan como aporte el comportamiento de la envolvente de rotura, y también determinamos que esa envolvente de rotura tiene un comportamiento no lineal en la zona de tracción, que por lo tanto se estaría sobreestimando la resistencia a la tracción si se prolonga el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Otro aspecto importante a considerar es cómo afecta esta resistencia a la tracción los parámetros resistentes del suelo. Es decir, cómo afectaría la obtención de los parámetros de resistencia del suelo si no se considera la tracción, que es lo que normalmente se hace, despreciándola totalmente y haciendo el análisis solamente a compresión. Por ejemplo, si vamos a determinar los parámetros de resistencia, la cohesión, de la manera tradicional, despreciando la resistencia a la tracción, pues se prolonga este criterio de rotura de Mohr-Coulomb hasta su corte con el eje Y. Aquí podemos ver el corte con el eje Y despreciando la resistencia a la tracción. Nos daría una cohesión de 0,43. Ahora, considerando la resistencia a la tracción, el comportamiento de la envolvente de rotura es distinto. Entonces entraríamos en esta ecuación, que es el corte con el eje Y, y tenemos este valor menor de la cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sobreestimando de manera tradicional el valor de la cohesión. Y el valor de la cohesión es un parámetro esencial en el diseño y en el análisis geotécnico, en el diseño de fundaciones de edificios, estribos de puentes, estructuras de contención de tierra, muros, estabilidad de taludes, etc. Y entonces de esta manera pues vale la pena considerar la resistencia a la tracción para obtener un valor más adecuado de la cohesión. Aquí podemos ver entonces la comparación que ya mostramos en la gráfica de este aporte de esta investigación, que es determinar entonces los parámetros de resistencia considerando la resistencia a la tracción del suelo. Podemos ver que tenemos la resistencia a la tracción y en ningún caso la resistencia a la tracción es mayor que la cohesión. Viene esto a ratificar las afirmaciones de otros investigadores que la resistencia a la tracción en ningún momento puede ser mayor que la cohesión real del suelo, que es la que mayor aporta resistencia, y eso es cierto. Pero también viene a ratificar afirmaciones de otros autores como Tan, que es necesario considerar la resistencia a la tracción y no solamente despreciarla y trabajar solamente con la resistencia a la compresión, porque como ya vimos y que deja como aporte esta investigación, que los parámetros se ven afectados con la consideración o no de la resistencia a la tracción. Es necesario, para validar todos estos modelos que hemos hecho, hacer un análisis de sensibilidad de malla o de densidad de malla, que no es más que el número, la densidad no es más que el número de nodos y el número de elementos que conforman el mallado de la discretización del modelo. Si utilizamos un mallado muy denso, entonces esto implica que necesitamos más tiempo de análisis y más equipo computacional, es decir, equipo con mayor poder. Esa es una de las limitantes para utilizar los modelos numéricos. Vamos a mostrar aquí un análisis que se hizo en uno de esos puntos de la envolvente de rotura. Vamos a tomarlo como ejemplo el punto 9 para el análisis de sensibilidad. Podemos ver que a partir de cierta cantidad de nodos, de 2800 nodos, podemos ver que el valor de sigma 1, de uno de los esfuerzos principales, empieza a converger, empieza a hacerse asintótica esa gráfica, lo que viene a validar el modelo utilizado. Y podemos notar entonces que con una densidad baja de 2814 nodos obtenemos un valor de 2 cifras significativas con respecto a una densidad mucho más alta que requiere mayor tiempo y más capacidad computacional. Entonces, haber utilizado una malla con una densidad media nos hubiese dado un resultado bastante aceptable para un análisis geotécnico.
Los resultados de la estabilidad de taludes con grietas de tracción, se variaron parámetros geométricos para repasar. Si aumentamos entonces la inclinación del talud y aumentamos la altura del mismo, la profundidad de la grieta de tracción aumenta. Pero la ubicación de la grieta de tracción, que es X y BC, esas distancias, se acortan. Es decir, que la grieta de tracción se acerca a la cresta del talud, aumentando la posibilidad de una falla general por corte. Esto aumenta esa posibilidad. Esta es la tabla para el resultado del material 1. Lo mismo sucede para el material 2, pero lo podemos ver de manera gráfica, que es más sencilla. Aquí tenemos para el material 1 y para el material 2. Aquí tenemos, vamos a hallar es la profundidad de la grieta de tracción. Podemos ver que la inclinación pasa de 60 en esta línea roja a 65, 70, 75, 80 y 85 grados. Si incrementamos la altura, incrementamos la inclinación del talud, entonces la profundidad de la grieta de tracción aumenta. Pasa igual para los dos materiales. Tomando y revisando valores de la gráfica, podemos ver lo mismo. Aumentamos la inclinación y aumentamos la altura, aumenta la profundidad de la grieta de tracción para los dos materiales. Aquí tenemos, si evaluamos la ubicación de la grieta de tracción, tenemos la inclinación igual, el rojo 65 grados, 60 grados, perdón, 65, el que sigue 70, 75, 80 y 85. Aumentamos entonces la altura del talud y aumentamos la inclinación. Esa distancia de ubicación de la grieta se acorta, es decir, que la grieta de tracción se acerca a la cara del talud. Lo mismo pasa viendo la tabla, pues lo podemos ver de otra manera, tabulado. Y si aumentamos la inclinación, aumentamos la altura, pues se acerca a la cresta la grieta de tracción. El factor de seguridad pasa lo mismo. Si aumentamos la inclinación y la altura del talud, el factor de seguridad disminuye. Y especialmente con la presencia de grieta de tracción, es decir, que el talud pierde estabilidad. ¿Qué podemos comentar entonces? Esta investigación deja como aporte que podemos determinar la ubicación y de la grieta de tracción y su profundidad sin necesidad de fijarla previamente, solo analizando la superficie de rotura con diagramas que vienen como producto del modelado, ¿verdad? De haberlo hecho por modelado. Entonces, determinando esta grieta de tracción sin fijarla previamente, también podemos evaluar la estabilidad del talud a través del factor de seguridad y cómo este se ve afectado con los cambios geométricos, con la variación de parámetros geométricos y la presencia de la grieta de tracción. Comparando resultados con algunas otras investigaciones, Rankine tiene una ecuación vieja pero que todavía se usa, donde dice que esa profundidad o que la profundidad que obtuvimos nosotros en esta investigación en ningún momento supera las estimaciones de Rankine. La profundidad de la grieta de tracción no supera la mitad de la altura, que es lo propuesto por Cousin. Y también en nuestra investigación, esa distancia BC desde la cresta hasta la grieta se encuentra en el mismo rango propuesto por Coates, que es entre el 20 y el 50% de la altura del talud. Como conclusiones, entonces, la primera parte, que es sobre la correlación entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión del suelo, se deja como aporte una manera de obtener la resistencia a la tracción de manera indirecta a través de ensayos de uso común. También se pudo determinar que la resistencia a la tracción evidentemente es más baja que la resistencia a la compresión, pero con un porcentaje mayor que otros materiales como el concreto y la roca. Evaluando el comportamiento o concluyendo del comportamiento del envolvente de rotura en la zona de tracción, pudimos dejar como aporte que también en esa zona de tracción el comportamiento es no lineal, al igual que en las rocas. Se está sobreestimando la resistencia a la tracción del suelo cuando se halla o se desprecia ese valor de resistencia a la tracción y se halla a través de la prolongación del criterio de rotura de Moore-Coulomb. Se hallaron ecuaciones de comportamiento para toda esa envolvente de rotura ampliada desde la zona de tracción, pasando por la transición, llegando a la zona de compresión uniaxial y hasta la zona de compresión biaxial. Se pudo ver cómo se enlaza o se conecta esa zona de tracción con la zona de compresión del diagrama.
También se pudo determinar que el no considerar la resistencia a la tracción, esto viene a afectar la obtención de los parámetros resistentes tan importantes como la cohesión, que actúan en todos los análisis geotécnicos, en estudios o análisis y diseño de fundaciones, de estribos de puentes, de estabilidad de taludes, de obras de sostenimiento de tierra, entre otras. Entonces queda ese aporte, una manera distinta o alternativa de hallar la resistencia a la tracción de manera indirecta, ecuaciones de comportamiento, que el comportamiento no lineal en la zona de tracción, cómo se une con la zona de compresión y cómo esta utilización de la resistencia a la tracción afecta la determinación de los parámetros resistentes del suelo. Ya en este ejemplo de aplicación se deja como aporte que se puede determinar la ubicación de la grieta de tracción y su profundidad sin fijarla previamente, evaluando el comportamiento de la superficie de rotura. Evaluando esto, pues se puede determinar la ubicación y la profundidad de la grieta y cómo se ve afectada la estabilidad con la variación de los parámetros geométricos como la inclinación y la altura del talud, al igual que la presencia de la grieta de tracción. ¿Cómo afecta esto la estabilidad? Se muestran aquí las referencias que aparecen en el texto de la tesis. No son las revisadas, no fueron todas las revisadas. Aquí se pueden ver. Y no me queda más que dejarlo con un pensamiento del político sudafricano Nelson Mandela y agradecer eternamente a los tutores, su asesoría, su paciencia, su acompañamiento, al profesor Francisco León, a la profesora Norly Belandra y al profesor Roberto Ucar, que me acompañó también, me honró con su compañía en esta investigación. También agradecer a los jurados, a la doctora Yoconda González, al doctor Miguel Díaz y muy especialmente al jurado externo, al doctor Iván Contreras, que muy amablemente nos ha atendido y nos ha asesorado. Agradecimiento a todas las personas que están aquí, colegas, amigos, familiares, a los familiares, a mis padres y hermanos que están allá en Trujillo, a mi esposa que se encuentra aquí en Mérida, muy agradecido y quedo atento a cualquier detalle, cualquier duda o cualquier aporte de cualquiera de ustedes y muy agradecido y muchas gracias.